Bueno, por acá veo que se acaba de conectar la profe María Andrea. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que va a ser una conversación, digamos que un poco íntima. Eso nos va a permitir de alguna manera conversar de forma más cercana sobre lo que hoy viene a contarnos nuestro querido invitado. Aquí aprovecho para presentarlo. Él es Uberney García Castaño. Actualmente ejerce como comisario de familia acá en el distrito de Medellín y pues tiene una hoja de vida bastante interesante, iniciando por su formación, es psicólogo y además es abogado, y pues le ha gustado mucho el tema de la salud mental, de los peritajes en este tema de salud mental, y ya él terminará de contarnos acerca de su experiencia. Uberney, buenas noches. Creo que no te ha, el sonido de pronto no se te ha. No, aún. Ahí me escuchas. Sí, ya te estamos escuchando. Buenas noches y qué rico tenerte por acá. Aquí ya se nos ha aumentado nuestra asistencia. Sí, bueno, muy buenas noches. Primeramente para ti, muchas gracias por esta invitación. Pues sí, como lo estabas diciendo, la idea es más que una ponencia, pues contarles el tema comisarial desde este enfoque que, digamos, se proyectó. Un saludo a todas las personas que están conectadas. Para mí, pues, es un honor poder estar aquí compartiendo con ustedes, con la Universidad Católica del Norte y sobre todo, pues, en estos conversatorios o en este ciclo de actualización profesional del área de trabajo social. Pudiéramos empezar diciendo o señalando cuál sería como el objetivo de esta intervención, y es que es reconocer la importancia de la interdisciplinariedad en la intervención psicosocial y jurídica que hacemos en las comisarías de familia. Es decir, vamos a hablar del tema comisarial, de esa especial agencia de familia que pues cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida ha podido escuchar qué es una comisaría, qué se hace en ella, cuál es la intervención que se realiza, su misionalidad, sus funciones, quiénes la conforman, etcétera. Pero vengo a contarles más el tema de cómo entonces es esa interrelación interdisciplinar o lo que llamamos de convergencia de disciplinas en un mismo fin para poder, digamos, cumplir con un objetivo común. En ese espacio quiero que hagamos como algunas precisiones. Por expresa disposición de ley, es decir, está contenida en una norma especial que es la Ley 2126 del 2021, señala que las intervenciones desde las comisarías de familia y su personal profesional debe ser interdisciplinar. Esto lo dice y se señala en el artículo 1, que señala cuál es el objeto de las comisarías, en el artículo 2 que habla de lo que es el objeto misional, y en el artículo 3 donde habla de la naturaleza jurídica de las comisarías. Como, si quieres te devuelves, eso está al principio, Paula, en la presentación. ¿Qué dice ese artículo primero? Dice que la atención que se brinda a las comisarías Hola, creo que nuestro ponente, bueno, ahí se volvió a conectar, creo que tuvo problemas de conexión. ¿Aló?
Ya regresé, sí, como que se cayó. ¿Me escuchan ahí? Sí, te estamos escuchando, acá te estábamos esperando. Bueno, te decía que volvieras un poco la presentación donde estamos hablando de las precisiones y de lo que habla el artículo primero, el segundo y el tercero de esta ley especial 2126, ¿cierto? Y donde dice que el objeto tiene que ver o se realiza a través de una intervención especializada e interdisciplinaria, ¿sí? Y cuando habla de el objeto misional, es decir, prevenir, proteger, restablecer, reparar y garantizar los derechos de quienes estén en riesgo o hayan sido víctimas de violencia por razones de género en el contexto familiar o víctimas de otras violencias en ese contexto, deben de brindarse con una atención especializada e interdisciplinaria. Mire que lo repite. Y en la naturaleza jurídica dice que son entidades, digamos, de carácter administrativo e interdisciplinario. Entonces, digamos que ¿qué sería o qué se entendería por atención especializada? Pudiéramos decir brevemente que por atención especializada debemos entender el abordaje de las problemáticas familiares que requiere unos conocimientos específicos sobre la importante y compleja institución social que goza además de una protección constitucional, también, digamos que debe. No se escucha, creo que está silenciado. Hola, ¿Se escucha? Él está ahí ya, no sé. silenciado. Ah, no, ahí me Ya. escuchan, ¿está bien? Sí, sí. Bueno, les hablaba de la atención especializada entonces y la atención interdisciplinaria. Decía que la atención interdisciplinaria evita la fragmentación excesiva de saberes que son especializados. Es decir, que encierran como riesgo que nos quedemos en un solo foco de análisis y no se permita una unidad de saber, o sea, una comprensión amplia de esa realidad compleja que es la familia y sus distintas problemáticas. Es decir, que es la sumatoria, pero más allá de la sumatoria de saberes, es armonizarla para poder cumplir unas finalidades que las señala la ley. Teniendo claro como esto, pudiéramos hablar y decir, bueno, entonces ese quehacer interdisciplinar desde las comisarías de familia, ¿a qué debe responder? En mi experiencia, digamos, mi labor, yo entiendo o comprendo que deben de ser Bueno, creo que nuestro ponente nuevamente tuvo problemas de conexión. Valga contar que por acá por estas tierras está lloviendo muchísimo, muchísimo en este momento, entonces pues no sé si tendrá algo que ver con esta dificultad de conexión. Bueno, acá nuevamente. Profe Paula, ¿y si de pronto le decimos que apague la cámara? Hola. Muy duro. A ver si de pronto se le ayuda a tener mejor señal. perfecto, apago la cámara y me van siguiendo entonces en el discurso. Muchas gracias. Listo. Es que por acá hay como una tormenta eléctrica y de pronto se complejiza el asunto. Bueno, Eso les estaba contando. sí, está como lloviendo mucho, estamos en mayo. Bueno, que dentro de esas precisiones cabe entonces preguntarse en ese quehacer interdisciplinar de las comisarías de familia, ¿a qué interrogantes debe responder? En mi experiencia considero que deberían de ser al menos en estos 6 interrogantes. El primero es entender por qué se debe intervenir desde la interdisciplinariedad. En segundo lugar, ¿para qué? ¿Cuál es la misionalidad entonces de ese trabajo?
Tercero, ¿cómo debe realizarse entonces el trabajo interdisciplinar? El cuarto punto sería, o interrogantes, ¿cuándo y en qué momento se interviene? Quinto, ¿dónde y en qué lugar se desarrolla ese quehacer? Y sexto, ¿cuáles son los límites y el alcance de dicha labor? Vamos a mirar si nos alcanza para ir avanzando, digamos, en la respuesta a estos interrogantes. ¿Por qué se interviene interdisciplinariamente? Bueno, ya lo habíamos dicho, por expresa disposición legal, la ley 2126, repito, lo trae en los primeros artículos, pero también por la necesidad de que se cuente con diversidad de saberes para la comprensión y el abordaje integral de las complejas realidades familiares, es decir, para la búsqueda de las soluciones y en nuestro caso comisarial, para poder sustentar decisiones jurídicas. Se interviene porque la idea es buscar armonizar a esos distintos saberes en pro de un objetivo en común, respetando eso sí la autonomía y la especificidad de cada disciplina que participa, es decir, se suman, se complementan, pero no se anulan ni se excluyen. También porque genera un nuevo conocimiento, una comprensión más amplia e integral de esas problemáticas familiares. En este caso, la violencia intrafamiliar o la violencia que se genera en el contexto doméstico o en el núcleo familiar. Y cada disciplina aisladamente, digamos, si lo abordaran, no lograrían, digamos, esa comprensión amplia e integral por separado. También porque trascienden los límites de una rama del saber o campo del saber determinado. Es decir, estamos en la época donde hay una especialización excesiva. Digamos, para poner un ejemplo, de pronto burdo, es que hoy hay tanta especialidad sobre las especialidades que tenemos especialistas en subespecialidades, y eso fragmenta mucho, digamos, la totalidad y lo que necesitamos, digamos, armonizar en una mirada más macro de lo que, digamos, nos convoca en comisarías, que es el tema de la protección a las víctimas de violencia en la familia. Es decir, a veces esa especialización excesiva que tenemos en nuestras ciencias sociales no permiten que se lleguen a resultados, digamos, completos. A veces los datos que se generan son insuficientes si no se empiezan a articular y a sumar. También facilita que los métodos o las técnicas de una disciplina puedan aplicarse a otros saberes. Un ejemplo claro de esto es cuando empleamos la entrevista semiestructurada, tanto por, digamos, el área de trabajo social que hace parte de una comisaría, como el área de psicología, pero también el área de desarrollo familiar. También se emplea desde el área legal. Y aunque tienen diversos objetivos o se focalizan en determinadas cosas, es una técnica internacional, digamos, que ya sabemos que está validada para las ciencias sociales. Y esto es claramente una muestra de que sí podemos converger. También porque determinan formas de organización de las actividades de ley. La ley es procedimental, es decir, la aplicación de la ley marca un paso a paso que hay que respetar para poder garantizar el debido proceso a las personas que están, digamos, como sujetos activos o pasivos en un proceso de los que se llevan en comisarías de familia. En ese fin, digamos que para conseguir una decisión jurídica producto de esas etapas procesales, se necesita, ¿sí?, organizar esas actividades. Eso lo permite también la ley cuando dice qué actividades debe realizar en el marco de esa legislación el área de trabajo social, pero también, digamos, el área de psicología o el área de desarrollo familiar. El trabajo interdisciplinar se hace porque pues, permite desarrollar habilidades para combinar diversas disciplinas que se deben de interconectar. Eso potencia y digamos que arroja unas ventajas, evitando que cada profesional, digamos, haga acciones aisladas o dispersas, que digamos, cuando se van a socializar, por ejemplo, en una audiencia, para que las pruebas puedan ser controvertidas, se pueda tener esa solidez probatoria, se pueda tener esa solidez
con base en la cual se tomen decisiones. Y también posibilita explicar nuestra institución familiar desde diversos enfoques, pero teniendo en cuenta, obviamente, que esta institución familiar responde a un tiempo determinado, histórico, a un contexto económico y cultural, que esa sumatoria de saberes no excluye las explicaciones que esta institución ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, recordemos aquí algo muy especial y muy importante, y es cuando hoy, gracias a los movimientos feministas que desde el siglo pasado, digamos, han venido consolidándose en el tiempo y especialmente desde el feminismo crítico, hoy tenemos lo que se denomina un enfoque transversal de género que tiene que estar permeando las actuaciones que se desarrollan dentro de la función comisarial, es decir, la implementación de una justicia familiar con enfoque de género diferencial, donde se tenga en cuenta la intersectorialidad, pero también la interseccionalidad. Entonces, esto lo posibilita ¿qué? El que estos saberes se articulen en esta mirada, en esta nueva lectura de esta institución familiar. También, digamos que lo que marca la ley, uno pudiera decir en la experiencia que, claro, al trabajar conjuntamente, de manera armónica, se materializa en lo real y en los casos concretos esa naturaleza que pretende la ley tengan las comisarías de familia, es decir, que se tenga una atención integral y especializada. Conlleva un enriquecimiento de las prácticas profesionales, dada la complementariedad y responsabilidad de cada área en cada etapa de los procesos legales. Recuerdo que, digamos, era muy común en un momento dado de las comisarías cuando llegaban practicantes de áreas diferentes, que cada uno tenía la tendencia como a encerrarse en su oficina y cada uno como, bueno, me corresponde hacer esto desde mi saber y debo presentar determinados productos. Pero cuando entonces se convocaba para hacer una atención interdisciplinaria, es decir, conjunta, psicosocial y legal, había unas dificultades como para entender dónde era digamos, la armonía, dónde se cruzaban esos saberes, dónde cobraban relevancia para la comprensión de un caso y dónde tenían sus límites. Y parecían, digamos, como unas islas que estaban en un archipiélago que no eran de la misma conjunción, es decir, cada uno pensaba que con entregar sus productos, sus lecturas, pues con eso se resolvía el caso, y no era así, porque es que se necesita, digamos, ampliar miradas, y esas miradas tienen que trascender eso particular de cada saber o cada ciencia. Bueno, también contribuye al cumplimiento del objeto misional. ¿Cuál es nuestro objeto misional en comisarías? Lo voy a leer aquí porque me parece que debe quedar muy claro, y es prevenir, proteger, restablecer, reparar y garantizar los derechos de quienes estén en riesgo, sean o hayan sido víctimas de violencia por razones de género en el contexto familiar y víctimas de otras violencias en ese mismo contexto. ¿Qué quiere decir? Que pasamos por todas esas etapas, desde la prevención, pero también a eso se puede sumar la promoción de derechos, pero proteger cuando se ha hecho un daño, restablecer si en lo posible y reparar se puede las circunstancias o por el daño causado por esa violencia, pero también garantizar con acciones y medidas de protección esos derechos de quienes o estén hayan sido víctimas. También, ¿por qué se interviene interdisciplinariamente? Porque es que eso coayuda al cumplimiento de las funciones administrativas y jurisdiccionales que son propias del actuar comisarial. Esto está, digamos que ya muy detallado, y esto es más para juristas, en lo que son las leyes que determinan o afincan el actuar de esta especial agencia de familia, que están señaladas ahí, la ley 294 del 96, la 575 del 2000, la 1098 del 2006, la 1258 del 2008, que es la especial de enfoque de género, y la 2126 del 2021, obviamente con sus decretos reglamentarios. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien? Bueno,
Desde el 2007, que se creó, digamos, lo que se llamaba una guía práctica de intervención. Hola, ¿me están escuchando? Sí, sí te estamos escuchando. Te propongo que al final abramos el espacio para las preguntas. Perfecto, perfecto, Paula. Bueno, les decía que desde el 2007, cuando se creó o se desarrolló una guía práctica de intervención en comisarías, ya se tenía claro este concepto de interdisciplinariedad. Y traje este pequeño recorte de lo que se hablaba en esos momentos, porque digamos que de alguna manera resume lo que he dicho hasta ahora, y es, se propugna por una construcción progresiva de una mayor interdisciplinariedad, es decir, busca articular en lugar de seccionar o excluir, ¿cierto? Y eso constituye uno de los fundamentos centrales de la atención que tenemos en estas agencias de familia. Ello proviene de la comprensión que el solo orden jurídico o las disciplinas sociales divorciadas de este saber jurídico pueden dar cuenta de la finalidad particular que se le asigna por ley a las comisarías, ¿sí? Porque se aunan aspectos normativos, de control y de sanción, con enfoques más amplios, orientados a la comprensión y transformación de estas problemáticas familiares. La problemática familiar, estoy hablando de la violencia intrafamiliar, en sus diversas modalidades y cómo se entiende para la aplicación de la ley. De allí que el trabajo interdisciplinario emerja como la metodología por excelencia que guiará la intervención de las mismas, donde las características más significativas son la complementariedad y la responsabilidad de cada profesional, lo que conlleva un enriquecimiento de estas prácticas profesionales, lo habíamos señalado. Y esto se hace explícito a través de estrategias diversas, como por ejemplo la atención conjunta de casos, que en determinadas instancias se hace por integrantes del área jurídica, pero sumadas al área psicosocial. Reuniones periódicas de análisis y seguimiento de casos, la promoción de investigaciones, por ejemplo, y sobre todo, cuando se realizan audiencias de ley, que es una etapa procesal muy importante previo a la definición jurídica de un caso, ¿sí? Y donde deben participar las diversas áreas para sustentar sus informes. Entonces, desde esta época incluso eso ya se tenía pues claro. Ahora sí pasemos, digamos, a este segundo interrogante. Bueno, entonces, ¿para qué se interviene interdisciplinariamente? Ya no por qué, sino para qué. Volvemos a, digamos, a recabar. Porque es que coayuda a la comprensión de las complejidades propias de los casos. Los casos que llegan a comisaría de familia son de diversa índole, unos menos complejos que otros, pero no por eso menos graves, porque estamos hablando de flagrantes violaciones a los derechos humanos que se dan a raíz de la violencia que se ejerce por un miembro o miembros de una familia sobre otros, especialmente sobre las personas más vulnerables en el núcleo familiar, que son las mujeres, que son los niños, niñas y adolescentes, que son las personas en condición de discapacidad, pero que también son las mujeres, ¿cierto? Entonces orientan a las personas en el riesgo que han tenido o en los daños que han sufrido por esas violencias, pero también se les advierte, se les pone de presente cuáles son sus derechos y sus obligaciones para empoderarlas. ¿Para qué se hace? Para cumplir cabalmente con esas etapas procesales señaladas en la ley. Entonces, por ejemplo, en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, corresponde hacer una verificación de la garantía de derechos, pero debe hacerse una valoración inicial, pero también es transversal a todas las etapas del proceso. Hay que hacer valoraciones complementarias, pero en audiencia hay que sustentar esos informes para poder, digamos, con base en ellos, poder tomar decisiones. Pero también después de las decisiones que se toman, que son medidas de restablecimiento de derecho o medidas de protección, también sí, se debe hacer un seguimiento para poder verificar el cumplimiento o no de esas medidas. Entonces, aportar desde un saber técnico y especializado a la garantía del interés superior de niños, niñas y adolescentes, en el marco de la Ley 1098 del Código de Infancia y Adolescencia, pero de las personas que estén en riesgo o hayan sufrido violencia en el contexto familiar o doméstico, ¿sí? Es
digamos, lo que permite entender ese para qué se interviene, es decir, para cumplir esas funciones, para cumplir esa misionalidad, ese mandato legal que nos hacen ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Prevenir, reparar, proteger, etcétera, etcétera, esos otros verbos rectores que ya vimos en el contexto de la violencia intrafamiliar. También para coayudar a la toma de decisiones jurídicas, lo hemos manifestado. Nosotros, los comisarios de familia, y Paula lo sabe, que por muchos años fue comisaria, una excelente comisaria, pues sabe que necesitamos rodearnos de pruebas, de elementos probatorios que nos permitan tomar decisiones. Y uno de los elementos fundamentales es no solamente los informes que rinden las áreas o el área psicosocial, que tienen un carácter de peritaje, sino también los informes de valoración, porque son los que nos dicen realmente la complejidad, el alcance de una problemática, los daños causados con la violencia intrafamiliar, pero además de eso nos recomiendan cuáles son las medidas de protección o de restablecimiento de derechos que hay que tomar, las pertinentes y necesarias, y que están consagradas en la ley de acuerdo a cada caso en particular. Entonces, fundamental porque incluso les cuento a modo de anécdota, investigación en la ciudad de Medellín y en la ciudad de Bogotá, por parte de una facultad de psicología, de cuántas decisiones realmente eran tomadas por los comisarios o las comisarias de familia que se fundamentaban en informes, digamos, de las áreas o del área psicosocial. Y desafortunadamente, para el momento que se hizo la investigación, que fue como en el 2016, se pudo determinar que era menos del 30%. Por favor, falta entonces que el área jurídica logre entender la dimensión y la importancia de esa articulación, de esos informes, de estas áreas especializadas para la toma de decisiones. Ninguna decisión casi que en apelación se cae o, digamos, son ordenadas o retirar del escenario jurídico vía tutela porque y que no estén ancladas en informes periciales. Es dificilísimo que se caiga una decisión que esté bien fundamentada en estas pruebas. Bueno, también para sustentar, como lo decía, la definición jurídica en el PAR y en los otros procesos de violencia, sobre todo las violencias basadas en género, que están en el marco de la Ley 1257. Pero mire esto tan importante, para poder sustentar, por ejemplo, definiciones de custodia o de cuidados personales de manera provisional, en cabeza de alguno de los padres, la reglamentación de las visitas o el régimen de visitas, las medidas de protección a tomar. Recordemos que quién más que el área de trabajo social, el área de psicología, para poder profundizar en aspectos claves que nos pueden permitir, ¿sí?, tomar las mejores decisiones en aras de que ese interés superior de niños, niñas y adolescentes salga a flote, ¿cierto?, sea visible para todos, y no en aras de intereses particulares de los padres o de las familias de los padres que se unen muchas veces de manera negativa a estos conflictos. Y obviamente, porque digamos en la ley 2126, en el artículo 15, se señalan entonces cuáles son esas funciones que son necesarias cumplir dentro del PAR, o sea, el proceso administrativo de restablecimiento de derecho de psicología y trabajo social. Hoy también por el área de desarrollo familiar, en la medida en que vayan siendo, digamos, articuladas o vayan sumándose a esta interdisciplinariedad de las comisarías de familia. Bueno, ¿qué es lo que dice este artículo 15? Voy a detenerme un poquito en esto. Habla de cuáles son entonces las funciones de ese equipo interdisciplinario. Mire lo importante y lo curioso de la ley. Ya habla de funciones del equipo interdisciplinario. Mire que no dice funciones del área de trabajo social ni funciones del área de psicología. ¿Por qué? Porque es que esto lo hacen los manuales de funciones de los distritos o los municipios.
cuando se detalla cada área. Pero como eso no es lo que pretende la ley, sino que se sumen saberes para conseguir el fin último, entonces habla de funciones del equipo interdisciplinario, ¿cierto? Y dice que además de las funciones necesarias para cumplir el objeto misional, los profesionales que conforman el área psicosocial, ¿sí?, en garantía de la protección de los derechos de las víctimas de violencia en el contexto familiar, deben, 1, realizar la valoración inicial psicológica y emocional de las víctimas, pero también de sus hijos e hijas, pero también de personas que estén ahí o en situación de vulnerabilidad dentro de la familia, ya lo dijimos, adultos mayores, mujeres, niños en condición de discapacidad o personas en condición de discapacidad, ¿cierto? En los casos de violencia señalados en el artículo 5, que habla entonces de qué es la violencia y qué debe entenderse por violencia y cuáles los diferentes daños que produce la violencia intrafamiliar y los tipos de violencia, ¿sí? Pero mire esto tan importante en el numeral 2, nos dice establecer el nivel de riesgo de vulneración de los derechos de las personas afectadas o que están o que han sido amenazadas o se han concretado en ellas violaciones de derechos en ese contexto familiar. Nivel de riesgo. Eso es un concepto muy importante, que no solamente es propio, digamos, de las ciencias sociales, sino de otras ciencias que nos han ayudado, digamos, con ciertos instrumentos o protocolos que se pueden aplicar para poder medir el nivel de riesgo. Pero cuando se dice de vulneración de derechos, tenemos que centrarnos en que un informe articulado, trabajo social, psicología, nos permite entonces determinar ese nivel de riesgo. Digamos, el área jurídica no tendría más que guiado por el instinto, por el sentido común, por el nivel, digamos, de novedad que se presenta en un caso en particular y lo mediático del caso, para mirar el nivel de riesgo, pero sin una objetividad y sin que esté amparado en criterios, digamos, científicos. Las ciencias sociales nos permiten esos instrumentos, nos permiten tener esas herramientas. Bueno, y algo que ahorita lo señalamos, que es elaborar los correspondientes informes periciales. Recuerden que los informes periciales están señalados también en el Código General del Proceso y dice qué deben contener, cómo se deben realizar, qué acápites tienen que tener, en qué pruebas o qué insumos se debe tener para elaborarlos. ¿Qué debe contener unas conclusiones de un informe pericial? Si tiene o no recomendaciones y sobre todo el hecho de que no contenga, ¿sí?, ninguna aseveración de orden legal, ¿cierto? No se pueden emitir juicios de responsabilidad legal. Esos son los estándares que fija el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Entonces, esos informes también hacen parte de lo que son las funciones del equipo interdisciplinario. Obviamente, son distintos los informes periciales que hace trabajo social y los que hace el área de psicología. De pronto aquí en esta breve charla no vamos a tener el tiempo de profundizar o de enunciar también qué es lo que conlleva cada informe pericial de esos, pero de pronto yo les dejo una presentación más amplia donde esté consignado el tema para que Paola los pueda compartir y ustedes lo puedan visualizar. Bueno, una cuarta función es elaborar los conceptos de grado de vulneración. Mire que esto se complementa con lo que hablamos ahorita en este numeral tercero, ¿cierto? Que es el nivel de riesgo, pero aquí ya estamos hablando de grado de vulneración, ¿cierto? ¿Grado es qué? Grado es de qué manera, ¿sí?, hay un nivel por encima o por debajo de situaciones que ameriten realmente medidas de protección o no, o después de superado cierto nivel, qué medidas deben de tomarse para conjurar esa situación, es decir, que se presente violencia y que se evite su repetición. Pero también ese grado de vulneración es todo eso que puede confluir en una persona y que la hagan precisamente vulnerable
a que se repita en ella la violencia, a que en ella se repita la vulneración de derechos, a que se desconozca su dignidad como persona y que en ese grado de vulneración, digamos, no se le proteja adecuadamente. Quinto, hacer todas las recomendaciones técnicas al comisario o comisaria de familia. ¿Para qué? Para que adopte las medidas de restablecimiento, protección y estabilización, pero también las medidas de atención que mejor corresponda a la garantía de los derechos de las personas en riesgo o víctimas de violencia en el contexto familiar. Vamos a desmenuzar un poquito más esto. Cuando hablamos de recomendaciones técnicas, es porque el informe que se hace de las áreas, que puede ser individual, pero también conjunto, debe ser un informe que obedezca, digamos, a unos criterios de cientificidad, técnico, elaborado. No es un ensayo, no es un informe, no es, digamos, una opinión, no, es un informe técnico que debe tener, digamos, el suficiente peso objetivo, con base en enfoques teóricos, con base en técnicas aplicadas y que puedan permitir concluir y recomendar. Eso es lo que se tiene. Y con base en eso se permite cumplir el objetivo entonces o la misionalidad de las comisarías. Pero sobre todo, digamos que aquí hay una cosa que me parece importante que ustedes conozcan, y es que en la mayoría de los casos se apuntan los informes es cuando ya ha ocurrido el daño, cuando se ha presentado el hecho de violencia. Pero pocas veces le prestamos importancia al riesgo. Es decir, un riesgo es la probabilidad de que un suceso pueda ocurrir o no. Pero aquí estamos hablando de sucesos que son violatorios de los derechos fundamentales de las personas. Obviamente no todo riesgo se traduce en daño, ¿sí? Pero todo daño sí obedece a un riesgo que se concretó. Entonces, es importante también poder tener esa mirada más amplia en el riesgo, porque a veces, y lo veíamos nosotros en la institucionalidad, cuando hace muy poco, ¿sí? 10 años, 12 años antes de que entrara en vigencia la ley 1257 del 2008, iban las víctimas a la fiscalía a denunciar y les decían, señora, pero es que usted no está porreada, usted no tiene lesiones, a ver el ojo morado, ¿dónde tiene la mano quebrada? Pero se les olvidaba el daño psicológico, se les olvidaba la violencia psicológica o emocional, o la violencia económica o patrimonial. Pero además de eso, el riesgo de que todas esas violencias en un momento dado pudieran confluir en un daño específico a una persona determinada, una persona de especial condición de vulneración. Entonces, el hecho de que esta ley, en esta función de señalar el riesgo, es algo que no está ahí por capricho, ni porque sonaba muy bonito y concordaba, digamos, con el resto de la frase, no, porque también el riesgo es importante abordarlo. Sexto, apoyar el seguimiento de las medidas de protección y atención. Pues claro, es que es el cierre del ciclo. Se denuncia, se ausculta, es decir, se evalúa la situación, se brindan los informes periciales o de valoración, se toman las medidas que pueden ser de protección o de atención, y entonces después, ¿qué sigue? Es decir, ese ciclo tenemos que cerrarlo haciendo un seguimiento, es decir, qué tan efectivas fueron las, qué tanto garantizan que no se repita nuevamente la violencia, qué tanto, digamos, fueron medidas que se tradujeron en una acción sin daño para la víctima, es decir, no revictimizamos a la persona que llegó a buscar protección, o a ese niño o niña adolescente, ¿cierto? Aplicar la valoración de riesgo de feminicidio, importante. Paula le tocó esa experiencia de adaptar el protocolo de medicina legal, ¿cierto? Que es el protocolo que está desde el 2013 en nuestro medio para valorar el riesgo de feminicidio y adaptarlo a lo que en el distrito iban a ser las famosas comisarías con enfoque de género. Y sabe muy bien de lo que estoy hablando
y es que ese protocolo, ¿sí?, que no solamente se ampara o se afinca en un postulado teórico, ¿cierto?, sino que además, digamos, define unos criterios de cuáles serían entonces esas conductas del victimario que pueden evidenciar que hay un riesgo y cuál es un nivel de que esas violencias basadas en género en el contexto familiar puedan llegar al feminicidio, a lo que llaman, digamos, la teoría feminista, la más grave violación a los derechos humanos de una mujer. ¿Sí? Entonces, esto está de moda. Miremos que la semana pasada o antepasada se estaba hablando del feminicidio tan grave que ocurrió en la ciudad de Bogotá, pero también los feminicidios que se han presentado en Antioquia. Se habla de la escalada y del nivel de feminicidio, de los feminicidios que se vienen presentando desde, digamos, los primeros años de este siglo, y que ameritaron que en el 2015, entonces, digamos, se tipificara el delito específico de feminicidio y no del homicidio agravado por haber sido cometido en una mujer por su condición de mujer. No, hoy es un delito autónomo que se investiga, digamos, con una perspectiva que están dadas en unas directivas muy importantes. La Fiscalía General de la Nación ha tenido, digamos, a bien construir. Pero en las comisarías de familia, si bien en estos momentos no se está aplicando y esa valoración del riesgo de feminicidio, ese protocolo con una escala que mide, la están aplicando en medicina legal, lo que sí es cierto es que es algo que la misma ley lo está señalando, la 2126, que lo debemos hacer en comisaría. Entonces, estamos en mora y precisamente era uno de los fines de aplicarlo en las comisarías especializadas de género, porque no podemos, digamos, no solamente obstaculizar la aplicación de la ley, sino generar barreras de acceso a los procesos de protección. La valoración del riesgo debe hacerse en cada comuna, en cada comisaría que está en territorio, por los equipos psicosociales o por las personas entrenadas para ello, para que se puedan tomar decisiones digamos, en caliente, en tiempo real, no esperar a que la persona tenga que ir a medicina legal, hacer la valoración del riesgo y allá entonces manden el informe a las comisarías para poder entrar como a tomar las medidas pertinentes y necesarias. Porque es que otra cosa que se impone entonces es el criterio subjetivo. No, es que a esta persona yo voy a dictarle unas medidas de protección, digamos, que la protejan integralmente, porque es que el riesgo de feminicidio es muy alto, y entonces voy a ordenar desalojos, voy a ordenar suspensión de tenencia de armas, voy a fijar alimentos, voy a definir custodias, regímenes de visita. Y cuando usted dice, bueno, ¿y usted con base en qué se está fundamentando para tomar eso? No, me parece que el relato que dice la señora es muy grave. No, de eso no se trata. La ley lo que está diciendo es, aplique un protocolo, algo objetivo, científico, que ha sido validado, que ha sido, digamos, puesto en consideración con pares, con expertos, para poder determinar entonces con un criterio, digamos, de verdad o muy aproximado a la realidad de qué medidas se necesitan, ¿cierto? Octavo, practicar pruebas que el comisario o comisaria considere útiles, conducentes y pertinentes, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, les cuento, se predica que las valoraciones psicológicas las hace un psicólogo en su consultorio o en su oficina. Con base en esto de practicar pruebas, lo que nosotros podemos entrar a mirar es que cuando usted actúa en territorio con comunidades vulnerables, donde muchas veces la gente no tiene un pasaje para ir a estas instituciones, que cuando van lo hacen en crisis, pero cuando la crisis es soportable ya no vuelven o desertan de los procesos. Tenemos que ir hasta donde ellos, a territorio, a las escuelas donde estudian los niños, a las casas donde ellos habitan, a mirar la familia de origen que habita generalmente en el mismo territorio, para poder, digamos, recabar esas prácticas o esas pruebas, practicar esas pruebas. ¿Y quiénes nos acompañan en eso? Pues
el equipo psicosocial, no solamente, digamos, decir lo que esto se supera con una visita domiciliaria que haga una trabajadora social o un trabajador social y el informe que emite, no, necesitamos también articular el saber psicológico en territorio y para eso debe desplazarse. Eso ha sido, digamos, una eterna lucha porque muchos dicen, entonces, ¿cuál es el riesgo psicosocial que se corre al salir de una comisaría de territorio? Pues cuando la ley lo está manifestando, es decir, practicar cualquier otra prueba que se defina, es porque el comisario puede sustentar y puede, de alguna manera, fundamentar, motivar una orden que se tenga para que se puedan practicar en territorio estas pruebas. Bueno, creo que vamos ya finalizando. En síntesis, esto es lo que deben de hacer. No me detengo aquí. ¿Cómo deben realizar entonces el trabajo? ¿Sí? Mediante la aplicación a los casos concretos del saber especializado que poseen cada área, teniendo en cuenta el contexto legal en el que se realiza el trabajo. Deben clarificar las posibles causas de un conflicto familiar, sus características, las responsabilidades de los involucrados, es decir, de los miembros del grupo familiar que están involucrados en las problemáticas y las alternativas de abordaje y resolución para que el operador jurídico oriente sus decisiones. Eso es como se debe realizar el trabajo. ¿Cuándo? ¿En qué momento? A ver, el paro, el proceso administrativo dice que si el niño está ahí, por ejemplo, en la verificación de garantías de derecho, debe ser de manera inmediata o dentro de los 10 días, ¿cierto? Pero esto es transversal a todo el proceso, entonces uno pudiera decir, ojo, por ejemplo, las áreas psicosociales o el área psicosocial en protección de menores de edad, entonces debe realizar desde el principio una verificación del estado de garantía de derechos y plasmarlo en un informe. Hacer una valoración complementaria si se necesita. Y en la etapa del decreto y práctica de pruebas, también digamos que elaborar esos informes con todas las, digamos, con todo lo que contiene un informe que pueda tildarse de un documento probatorio. Y la elaboración y sustentación de sus informes en la audiencia, porque es que si no se sustentan, si esos informes, digamos, no se les da traslado, podemos estar en causales, no solamente de nulidad, sino en causales digamos, de que sean protegidos los derechos vía tutela al debido proceso y al derecho a la defensa de las personas que pueden salir sancionadas. Bueno, ¿cuándo y en qué momento intervienen? En los procesos de violencia, en el contexto doméstico, ojo, en todas las etapas del proceso, estamos hablando ya de la violencia entre adultos. Si se requiere, pero especialmente intervienen en la audiencia. ¿Para qué? Para sustentar su informe de valoración de manera conjunta o individualmente, según el caso y según se requiere. Esto no quiere decir que entonces puedan ser objeto de un interrogatorio de parte por los abogados de quienes intervienen. No necesariamente, pero sí preguntas aclaratorias del informe que se está presentando. Bueno, Paula, creo que hasta aquí podemos dejar ya, digamos que en qué lugar se hace, pues en el lugar donde esté precisamente en territorio cada comisaría. Y quería terminar con esto, estos aspectos éticos. El aspecto ético en el abordaje interdisciplinario es supremamente importante. ¿Por qué? Porque mire, trabajar en una comisaría, hay que tener personas que tengan una clara vocación de servicio. Esto no es fácil. Trabajar con violencia, abuso sexual, con problemáticas familiares, nos puede llevar a un deterioro de nuestra salud mental. Entonces, la clara vocación de servicio es porque nos preparamos para poder abordar adecuadamente estas problemáticas. La voluntad de hacer del servicio público una profesión, la conciencia de estar prestando un servicio que es un derecho ciudadano, es el compromiso con el proyecto comisarial, ¿cierto? Es un alto sentido de pertenencia institucional y al equipo al que estamos articulados. Es una disposición permanente para el mejoramiento, es decir, hay que capacitarnos, estudiar, es decir, es no perder la sensibilidad por las víctimas y buscar siempre su protección. Disposición permanente para la escucha. Las víctimas nos enseñan muchas veces
qué es lo que hay que hacer y de qué manera hay que abordarlo, profesionalismo en cada una de nuestras actuaciones, alto sentido ético en todo, ¿sí? Y el trato respetuoso ante las personas y las situaciones, es decir, obrar sin daño, sin causar daño, sin revictimizar a estas personas que ya, digamos que van con un sufrimiento muy grande. Eso es todo, Paulita, no sé qué preguntas puedan tener, muchísimas gracias. No, excelente, excelente este espacio, excelente todo lo que nos ha compartido pues nuestro ponente el día de hoy. Es imposible pensar en un restablecimiento de derechos de cualquier miembro de la familia sin hacerlo desde todos los saberes. No podemos tampoco desconocer que es esa suma de saberes la que va a permitir en cada caso particular poder lograr un cambio y una transformación que vaya llevando a esa familia hacia un mejor vivir, que es finalmente lo que buscamos desde trabajo social, en este caso teniendo como nuestro sujeto de intervención la familia, pues sabemos que en trabajo social también tenemos la comunidad y también tenemos pues los grupos, pero acá este enfoque es desde la familia. Abro el espacio para que puedan realizar sus preguntas o comentarios o... Bueno, aquí les Bueno, pido, perdón, Santa, les iba a pedir una disculpa, sé que te la puedo extender también a nombre de Uberney. A veces a los abogados se nos olvida que las personas que nos escuchan no entienden ciertos términos, entonces ahí disculpan si nos enfrascamos mucho en el tema jurídico, pero yo creo pues que sí estuvo clara cada una de las ideas que nos quiso dejar nuestro comisario. Santa, ahora sí. Buenas noches. Yo quiero enfocarme en de las últimas palabras que decía Uberney, justamente sobre la salud mental del trabajador social, ¿no? Y de quien se dedica a ese trabajo con la gente y con sus situaciones. ¿Cómo cuáles son los requisitos, qué cosas debe cumplir en ese nivel un profesional para acceder y poder intervenir adecuadamente en los casos que les corresponda? Bueno, sí, importante la pregunta. Se ha hablado mucho del famoso síndrome de Burnout, que es el síndrome del quemado. Es aquella patología que se va instalando por desgaste, por cronicidad, en quienes trabajamos en estas áreas con víctimas y que tiene unos signos muy particulares, muy visibles y perceptivos por los demás, que empieza, digamos, como por la pérdida de la sensibilidad y de la empatía que se tiene por quien ha sido víctima de violencia en el contexto doméstico y de los daños que ha sufrido. Y eso conlleva, digamos, a que muchas veces podamos revictimizar, pero también, digamos, mirado desde un enfoque más integral, son defensas que hacen que, digamos, se retrase también el daño que está sufriendo, pues una forma de protegerse de la cronicidad que está sufriendo el profesional que está interviniendo estas problemáticas. Lo primero es reconocerlo. En segundo lugar, buscar la ayuda profesional. En tercer lugar, pues no solamente buscar la ayuda profesional, sino disponerse a hacer todas las acciones y las actividades que haya que hacer, dirigidas y con acompañamiento profesional para poder, digamos, superar, si es posible superar, ese tipo de síndrome, ¿cierto? Pero también algo muy importante es tener apoyo al apoyo, es decir, también tener nosotros en quién descargarnos, a quién contar, con quién trabajar, esas problemáticas que nos pueden en un momento dado
digamos, llegar mucho más allá de donde emocionalmente debemos de dejar llegar. Esto es una cosa, digamos, muy sutil, porque mire, cómo atender víctimas sin tener sensibilidad, pero cómo no exponernos tanto tampoco que eso nos pueda permear y afectar nuestra propia salud mental. Es un límite, es una línea que, digamos, en cada caso particular, cada uno debe identificar. Pero pienso que también tener esos espacios de conversación, de complementariedad, donde las áreas se reúnan a analizar casos, pero también, digamos que no solamente desde lo técnico, sino desde lo que cada caso genera para poder identificar esa emocionalidad y poderla trabajar. Me parece que son recursos que no se pueden dejar y que no están como requisitos de un profesional para acceder a prestar un servicio en una comisaría, pero sí son requisitos en lo humano para poderlo hacerlo bien, ¿cierto? Creo que no sé si con eso puedo responder tu pregunta. Sí, muchas gracias. Adelante, ¿quién más? Buenas noches, soy Blanca Gudelo, trabajadora social. No escucho. Hola, Werney, te estaba diciendo que acá tenemos una preguntita en el chat. Te la voy a leer y enseguida le damos la palabra a Pilar. Dice Blanca, gracias por permitir este tejido de saber, conocer. Y pregunta, ¿los hombres buscan atención en las comisarías? Ahora sí, Pilar, si quieres haces tu pregunta para que nos responda de una vez las dos. Bueno, claro que los hombres buscan ayuda también en las comisarías. En muy poca demanda si la comparamos con la demanda de las mujeres y de la demanda que se hacen, digamos, en protección o solicitando protección para los niños, niñas o adolescentes. Los hombres también pueden ser víctimas de violencia intrafamiliar. Lo que pasa es que estamos en un contexto machista, patriarcal, donde digamos que eso puede generar vergüenza a un hombre y puede, digamos, esa renuencia a solicitar protección estar fundamentada en muchos estereotipos y muchos prejuicios sexistas, machistas y de género. Pero la ley lo que señala es que todo aquel que se sienta víctima de violencia en el contexto de su grupo familiar. Entonces, eso quiere decir que si bien las estadísticas muestran que la mayoría de las víctimas son las mujeres, y como les decía ahora, las personas también más vulnerables en el medio familiar, pues no quiere decir tampoco o no excluye que no hayan hombres víctimas de estos vejámenes. En muchísimos casos acuden a solicitar protección y en muchísimos casos también acuden porque también buscan el apoyo de la comisaría para poder hacer un ejercicio de sus derechos y deberes como padres en relación a los hijos menores de edad, cuando se plantea el tema de los alimentos, de las visitas, de las custodias. Entonces, ahí está. Cada vez hay más hombres que se acercan a las comisarías de familia. En antaño era mucho más difícil, pero era precisamente porque la falta de información, el contexto patriarcal, machista, histórico en el que nos hemos desarrollado, no permitía o impedía que el hombre se acercara. Pero hoy digamos que es muy común también ver hombres en la sala de espera de una comisaría de familia para solicitar protección. ¿Quién más, Paulita? Pilar Joana. Hola, Pilar. Pilar. Bueno, parece que Pilar no ha podido activar su audio. Bueno, creo que podemos ir despidiendo ya este espacio.
dándole las gracias a nuestro querido ponente, esperando pues que haya dejado algunas reflexiones importantes para ustedes, para que se enamoren un poco más o al menos un poquito del tema de protección, del tema de la intervención sociojurídica, del tema familiar, y créanme que hay muchos aprendizajes y muchos retos en esta área de trabajo social, teniendo en cuenta pues que no es muy antigua, es un área que realmente pues viene siendo explorada desde hace aproximadamente, desde el 2006, hace aproximadamente unos 13, 14 añitos, si no me fallan las cuentas. Bueno, y muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio. Y pues si me permites, yo les voy a compartir a los estudiantes la presentación para que la tengan completa, ¿está bien? Claro, claro que sí, no hay ningún problema. Y muchas gracias por la invitación nuevamente y feliz noche. Chao. Bueno, aquí están dando las gracias en el chat, que muy bueno el espacio, que estuvo muy importante. Feliz noche para todos, que descansen. Muchas gracias, profe, igualmente. Muchas gracias. Profe, hasta Hasta luego. luego. Chao. Gracias, Hasta profe. luego, que Muchas tengan un gracias. resto de semana muy feliz. Profe Feliz Paula, muchas noche, gracias. Mónica, Carol, Santa, Blanca, Isabel, Paula. Muchas gracias, bendiciones. Hasta luego.